Honorable Asamblea, hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de la Comisión de Marina con proyecto de decreto por el que se concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos mexicanos para que permita el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América a efecto de que participen en el evento SOF 32 denominado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026. Se encuentra publicado en la Gaceta. Si bien el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en el que son puestos a debate y votación, en virtud de que esta Cámara es una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores y de que la fecha para el ingreso de tropas está próxima a cumplirse, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura y se ponga a discusión de manera inmediata. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señora Presidenta. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la senadora Raquel Bonilla Herrera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Tiene la palabra, senadora, hasta por 5 minutos. Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros senadores, hoy discutimos un asunto que, aunque es técnico en su forma, es profundamente estratégico en su fondo. La autorización para el ingreso temporal a 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América a fin de participar en los ejercicios de adiestramiento conjunto con la Armada de México en preparación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Yo quiero comenzar siendo muy clara. En México, la cooperación internacional en materia de seguridad no es una concesión, es una decisión soberana, y así lo establece nuestra Constitución en el artículo 76, fracción tercera, que otorga a este Senado la facultad exclusiva de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Es decir, no estamos renunciando a nuestra soberanía, la estamos ejerciendo. Este dictamen refleja precisamente eso, un ejercicio responsable, constitucional y democrático de nuestras atribuciones, en donde el Senado actúa como garante de cualquier colaboración interinstitucional y que se realice bajo condiciones claras, temporales, supervisadas y plenamente alineadas al interés nacional. Compañeras y compañeros, el mundo que vivimos hoy exige nuevas respuestas. Las amenazas ya no reconocen fronteras. La delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito, los riesgos de la infraestructura crítica y los escenarios de emergencia, como los que podrían estarse presentando en un evento global como el del Mundial 2026, demandan instituciones preparadas,
coordinadas y con capacidades interoperables. Este ejercicio, el SOF 32 y el Vital Archer, no es un acto aislado, es parte de una estrategia más amplia del Estado mexicano para fortalecer sus capacidades operativas, tecnológicas y de respuesta, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Programa Sectorial de Marina. Se trata de capacitar mejor a nuestras fuerzas, de perfeccionar técnicas, de intercambiar información, de ensayar escenarios complejos y, sobre todo, de garantizar que México esté preparado para proteger a su población y su territorio. Pero hay algo aún más importante que tenemos que subrayar. Cooperación sí, subordinación no. Este principio no es retórico, es normativo y es operativo. El Estado mexicano mantiene en todo momento el mando, el control, la jurisdicción sobre todo lo que ocurre en su territorio. Las tropas extranjeras que ingresarán lo harán bajo la autorización expresa, por tiempo determinado, con actividades previamente delimitadas y bajo la supervisión de autoridades mexicanas. Esto es soberanía en acción. Asimismo, este dictamen reconoce algo fundamental. El adiestramiento conjunto no solo eleva las capacidades técnicas de nuestras Fuerzas Armadas, sino que fortalece la legalidad en su actuación. Porque entrenar bajo estándares internacionales también implica asegurar que las operaciones, ya sean de interdicción, de protección o de respuesta a emergencias, se realicen con pleno respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de legalidad. Esto fortalece la legitimidad de nuestras instituciones dentro y fuera del país. Compañeras y compañeros, senadores y senadoras, la Armada de México es una institución que ha demostrado disciplina, lealtad y compromiso con la nación. Dotarla de mejores herramientas, conocimientos, capacidades no es un lujo, es una responsabilidad del Estado. Además, estos ejercicios tienen un valor adicional, son también un instrumento de diplomacia de defensa. México se proyecta como un actor serio, confiable, comprometido con la seguridad regional y la cooperación internacional sin perder nunca su independencia ni su dignidad. Ese equilibrio entre apertura y soberanía es precisamente lo que define una política exterior madura. Finalmente, quiero destacar el papel de este Senado, que al autorizar este tipo de ejercicios no solo estamos habilitando una cooperación técnica, estamos ejerciendo control democrático sobre las decisiones más sensibles del Estado en materia de seguridad y defensa. Somos el contrapeso, somos la garantía, somos la voz de la soberanía nacional. Por todo ello, este dictamen no solo es precedente en términos jurídicos, sino conveniente en términos estratégicos. Aprobarlo es apostar por la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, por la seguridad de nuestro país, por la preparación responsable ante los retos que México enfrentará en el escenario internacional los próximos años. Es, en última instancia, una decisión a favor de la paz, a favor de la seguridad y del interés nacional. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora Raquel Bonilla. Ahora iniciaríamos con la discusión. Para llevar a cabo la discusión se han inscrito, en primer lugar, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar a favor del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, senadora. Muchas gracias. Con su venia, Presidenta. Bienvenidas, bienvenidos quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión.
Una vez más estamos discutiendo como parte de las tareas de este Senado los temas referentes a entrada y salida de tropas a nuestro país. Y hoy se suma, además, la autorización en materia del buque Escuela Cuauhtémoc. Ya lo hemos dicho, en Movimiento Ciudadano hemos insistido en el marco de todas estas autorizaciones. Hemos hablado de la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en materia de seguridad nacional ante el Congreso de la Unión. Por eso queremos volver a decirlo, queremos insistir una vez más. Este debe ser y es un tema fundamental para la vida de nuestro país y también, por supuesto, de este Senado. Estamos hablando de la urgente necesidad de que se instalen tanto la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional como la de seguimiento y evaluación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad. Hemos reiterado la importancia de la instalación de ambas comisiones. Y déjenme decirles, apenas en la sesión del pasado 10 de marzo, este Senado recibió el informe semestral de la Fuerza Armada en tareas de apoyo a la seguridad pública. Y es muy penoso compartir con ustedes que a la fecha este Senado no ha podido canalizar y tampoco ha podido revisar y mucho menos evaluar este trabajo justo por el incumplimiento constitucional y legal en que estamos al momento incurriendo. Me refiero que al no tener instaladas estas comisiones, no hay espacio legislativo a donde podamos enviar este informe que acabamos de recibir, faltando con ello, omitiendo con ello, una de las tareas prioritarias para este Senado. Porque este Senado está obligado hoy más que nunca a ejercer con responsabilidad nuestras atribuciones en materia de control y de rendición de cuentas. Esta es una de las tareas de control de este Senado. Para Movimiento Ciudadano, la seguridad nacional y la seguridad pública son pilares fundamentales para la estabilidad democrática de nuestro país. Por ello, consideramos que a estas alturas no es suficiente con todas estas diferentes acciones que se han tomado en materia de seguridad nacional, tanto de tropas nacionales como extranjeras, que se justifiquen bajo este paraguas que se ha querido utilizar cuando hablamos de colaboración entre México y Estados Unidos. Y quiero compartirles un dato que llama nuestra atención. El martes 17 de marzo de los corrientes de este año, el jefe del Comando del Norte de Estados Unidos, el comandante Gregory Guilot, afirmó ante la Cámara de Representantes que la colaboración permanente con la Defensa y la Marina de México ha generado beneficios para la defensa del territorio estadounidense y señala también al tiempo que ha fortalecido la capacidad de los socios mexicanos para defender su nación frente a la influencia rusa y la influencia china. De tal forma que ante estas afirmaciones de este secretario en Estados Unidos, nosotros nos preguntamos una serie de interrogantes. ¿Qué acciones específicas ha realizado nuestra Fuerza Armada o nuestras Fuerzas Armadas para la defensa del territorio del país vecino del norte? ¿A qué se refiere el secretario cuando habla de estas acciones? ¿Cómo contribuye esto a nuestra seguridad nacional? ¿Cuáles acciones se tienen detectadas de influencia rusa o china en nuestro país que a la fecha no conocemos, no se nos ha compartido? Y por supuesto queremos saber qué riesgos en todo caso implicarían estas acciones, porque de nada de eso se le ha informado a este Senado. Concluyo reiterando que hasta en tanto no se instalen ambas comisiones, como es obligación de este Senado, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir señalando
que al momento este Senado está en una grave falta sobre una de sus tareas primordiales. Por ello, Movimiento Ciudadano, una vez más, votará en abstención al presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Permítame tantito, senadora, nada más. Quiero informar a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y docentes pertenecientes al programa de liderazgo empresarial Genera. Ese es el nombre de la organización de la Universidad Anáhuac Puebla, quienes acuden por invitación de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de la Cámara de Senadores. Ahora sí, adelante, senadora Ruth González Silva. Gracias, con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros senadores, esta tarde analizamos un asunto que corresponde a una de las facultades exclusivas de esta Cámara, relacionado con el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional. En esta ocasión es la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en el evento SOF 32 denominado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer, programado del 3 de abril al 1 de mayo del 2026. La particularidad de este ejercicio radica en su vinculación directa con los preparativos institucionales para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su propósito es fortalecer la preparación ante posibles contingencias y mejorar, por supuesto, interoperabilidad entre distintas áreas de la Secretaría de Marina y otras instancias que tendrán responsabilidades específicas en el desarrollo de este evento internacional. Se trata de una actividad orientada a la coordinación operativa frente a un evento internacional de gran escala, que exigirá capacidad de respuesta, articulación entre autoridades y mecanismos para la actuación previamente ensayados. En ese contexto, la preparación anticipada constituye un componente necesario para atender de manera ordenada los retos logísticos, operativos y de seguridad que acompañan a un evento de esta magnitud. Este adiestramiento se llevará a cabo de manera conjunta con personal de la Armada de México y en él participarán elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, de la Unidad Naval Aeroportuaria, de la Fuerza de la Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026, así como personal de la Agencia Federal de Aviación Civil. La concurrencia de estas áreas permite advertir que el ejercicio ha sido diseñado para atender distintos componentes de preparación institucional en espacios y funciones que requieren coordinación específica. A ello se suma que las actividades tendrán lugar en diversas sedes del país, entre ellas el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, instalaciones portuarias en Veracruz y el edificio sede de la Secretaría de Marina en la capital del país. Esta distribución territorial guarda relación con la naturaleza misma del ejercicio y con los escenarios operativos que se buscan ensayar. Asimismo, se prevé el ingreso de los 35 elementos con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave Hércules C-130. Bajo esos términos, nos encontramos ante una actividad con temporalidad definida, personal identificado, logística prevista y objetivos concretos. Este tipo de ejercicios también tienen un alcance relevante en materia de cooperación internacional.
no solo por el intercambio de experiencias y prácticas operativas que lo hacen posible, sino porque se desarrollan en un marco formal de colaboración entre Estados con respeto a la soberanía nacional y bajo principios de reciprocidad. Esa colaboración permite fortalecer capacidades institucionales y consolidar mecanismos de coordinación ante desafíos compartidos. En esa línea, la cooperación con Estados Unidos en materia de adiestramiento y preparación operativa contribuye al fortalecimiento de nuestras instituciones y a la construcción de esquemas de respuesta, por supuesto, más articulados. Frente a un evento internacional como el que México habrá de recibir este año, ese acompañamiento adquiere una dimensión relevante. Por ello, quienes integramos al Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, al considerar que estas acciones contribuyen a la preparación institucional del Estado mexicano, al fortalecimiento de la coordinación operativa y a la consolidación de cooperación internacional en un marco de respeto entre ambas naciones. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Muchas gracias, senadora Ruth González Silva. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. La verdad que yo había pedido la palabra porque iba a votar en abstención e iba a explicar las razones de por qué mi voto en abstención. De hecho, las explicaré. Pero después de escuchar a Movimiento Ciudadano argumentando, usando como siempre por la puerta trasera, metiendo la agenda política para criticar la política de seguridad que de manera eficaz, responsable, firme, ha estado haciendo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estaría yo perdido si voto en abstención. Bajo ninguna circunstancia y en ninguna condición pienso coincidir en mi voto con la oposición en estas posiciones hipócritas. Respaldo absolutamente lo planteado por la senadora Raquel Bonilla, en el sentido que nuestra compañera presidenta ha mantenido una posición firme, digna de defensa de nuestra soberanía, nuestra independencia nacional, que haya una colaboración, una coordinación, un intercambio de información como nunca reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos y que por lo tanto es procedente atender a la petición que se hace a esta Cámara de Senadores. Entonces, ¿por qué había yo pensado en la abstención? Sencillo. Porque el comportamiento del gobierno de Estados Unidos está poniendo en riesgo la paz mundial, porque es inaceptable la intervención militar que está haciendo en Irán, que lo dije aquí y lo vuelvo a repetir y no volveré a intervenir en este punto, quedará muy claro por qué mi posición, de haber asesinado a 165 niñas, de mantener por casi 2 semanas el acoso al pueblo de Irán, de estar haciendo un bloqueo criminal, infame, inaceptable al heroico pueblo de Cuba que sigue resistiendo desde hace 65 años un bloqueo que ahora ha llegado al grado de no permitirle que llegue ni una gota de petróleo y que nuevamente el pueblo cubano está dando una muestra de dignidad y de firmeza al resistir esa presión, porque se pensaba que con todas estas medidas se iba a generar una protesta general del pueblo cubano por la situación existente, y el pueblo cubano nuevamente demuestra que está decidiendo su presente y su futuro. Nosotros, y la compañera presidenta así lo ha planteado, nos atenemos a lo establecido en el marco constitucional del respeto a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos y rechazamos cualquier intervención violenta hacia cualquier país independiente y soberano por obvias razones. En ese marco, la presencia de
Fuerzas Armadas de Estados Unidos pues pone este punto crítico que por un lado es correcto la coordinación, viene un evento muy importante como es el Mundial de Fútbol, se tiene todavía que afinar más las medidas de seguridad y generar esa coordinación en beneficio de la gente y de todos los visitantes que habrá, pero no puede dejar de señalarse esta situación de agresiones a países soberanos, a la República Bolivariana de Venezuela, el proceso de las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y los señalamientos que irresponsablemente la oposición ha venido haciendo en contra de nuestro movimiento de supuestos vínculos con el narco para promover la intervención militar de Estados Unidos en México, que es absolutamente inaceptable y condenable. Por estas razones, por supuesto, que votaré a favor con las reservas que he planteado en esta intervención y mantengo lo que la compañera presidenta dice con sus propias palabras: en México manda el pueblo de México y nadie más. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador Gerardo Fernández Noromi. Quiero saludar al presidente municipal de Santo Tomás, Tamazulapan, Félix Carmelo Jerónimo, que se encuentran aquí junto con el ingeniero Nelson Romero Méndez, director municipal de Santa María Huatulco, y el ingeniero Losichá Gabriel Montenegro, regidor de San Pedro Pochutla, quienes son invitados de aquí de parte del Senado de la República, de la senadora Luisa Cortés. Bienvenidos. Honorable Asamblea, como ha trascendido en las últimas horas, en el estado de Michoacán de Ocampo han fallecido violentamente, presuntamente por la acción de un adolescente, las profesoras Tatiana Madrigal Bedoya y María del Rosario Sagredo. Extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos, deseándoles pronta resignación y la investigación adecuada, por lo que esta presidencia les pide ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de las profesoras. Favor de ponerse de pie. Descansen en paz. Favor de tomar asiento. Continuamos con el proceso. Al no haber más personas registradas, informo a ustedes que el dictamen que nos ocupa cuenta con 2 artículos, por lo que consulto si existe interés en reservar alguno de ellos. Al no haber reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado de la República para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal tanto en lo general como en lo particular.
Informo a la Asamblea que tenemos la visita del senador chileno Juan Pablo Letelier y de la diputada de Grecia Dionisia App, quienes acuden por invitación de la senadora Cintia López Castro. Sean bienvenidos a este Senado de la República. Muchas gracias por su visita. También queremos informarles que tenemos otra visita muy importante de un grupo de integrantes de la Federación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, con sede en el estado de Hidalgo, quienes acuden por invitación de la senadora Simei Olvera Bautista. Sean bienvenidos a la Casa del Federalismo. Pregunto si hace falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador en emitir su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro de asistencia en el sistema, se han emitido 110 votos, de los cuales 1 en contra y 5 en abstención. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos para que permita el ingreso a territorio nacional de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, a efecto de que participen en el evento SOF-32, denominado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio Vital Archer, mismo que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.